Muy buenos días, que el Señor me los bendiga a todos los que escuchan en esta mañana. Espero que estén contentos, felices de que el Señor nos está regalando un nuevo día de vida. En circunstancias normales, alguien diría, "Thank God it's Friday", ¿verdad? Pero hay muchos, o para muchos, all days are Friday. Todos los días están siendo viernes, porque algunos llevan algún tiempo en sus casas sin poder salir, algunos otros sin trabajo. Pero bueno, hermanos, aquí estamos y ya eso es bendición de Dios. Reciban un cordial saludo y vamos a compartir la palabra del Señor. El devocional de hoy se titula Oraciones Valientes. Sí, como yo, oraciones valientes. Ayer hablábamos de las oraciones momentáneas, las que ocurren en un abrir y cerrar de ojos cuando quizás no tenemos mucho tiempo ni oportunidad para orar a Dios por algún asunto. De pronto elevamos nuestro pensamiento a Dios en oración y Él escucha esas oraciones momentáneas. Pero también hay oraciones valientes y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro hermano Spurgeon con relación a esto. El texto que se escoge es el Daniel 6:10, capítulo 6, versículo 10, donde la palabra del Señor dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Rogamos, Padre bendito, tu bendición para la palabra en esta mañana, que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias por la vida de estos hombres de Dios que supieron, Señor, aún en momentos difíciles, para ellos doblar sus rodillas como de costumbre, y no dejaron nunca de buscar tu rostro, de acudir a ti, aún a expensas del peligro que representaba para ellos. En esta mañana te pido que bendigas tu palabra en nuestras vidas y ruego por las peticiones de cada uno de mis hermanos. Señor, seguimos rogándote y pidiendo que tú te glorifiques en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Oraciones valientes. Y dice así la lectura: hay algunas cosas en la vida espiritual que no son absolutamente esenciales, pero la oración hace parte de la esencia misma de la espiritualidad. Quien no ora carece en su alma del aliento mismo de la vida de Dios. Se nos dice que Daniel fue un hombre de espíritu excelente, un hombre de oración abundante. Él oraba por su pueblo en el exilio, por quienes estaban en esclavitud. En sus oraciones intercedía por Jerusalén. Lo acongojaba el hecho de que la ciudad estaba desolada, que todavía el destructor caldeo estaba sobre el monte Sión, que una vez había sido el gozo de toda la tierra. Oraba por el retorno de la cautividad que él sabía había sido ordenada por Dios. Hubiera sido muy agradable haber escuchado por la cerradura de la puerta de la alcoba de Daniel las poderosas intercesiones que salían de allí hacia el trono del Señor de los ejércitos. Se nos dice también que Daniel mezclaba la acción de gracias en todas sus oraciones. Una devoción es muy pobre cuando siempre está pidiendo y nunca expresa su gratitud. Las oraciones en las cuales no hay acción de gracias son egoístas y no reciben respuesta. La oración y la alabanza son como nuestro sistema respiratorio. La oración inhala cantidades de la gracia y el amor de Dios, y luego la alabanza las exhala otra vez. Daniel ofreció al Señor ese aromático incienso, hecho de muchas especias, de deseos y anhelos sinceros
mezclados con adoración. Había sido exaltado a una gran prosperidad natural, pero su alma también había prosperado. Y rehusó intoxicarse con el éxito o alejarse de Dios atraído por las pompas mundanas. Mantuvo la energía de su profesión exterior mediante la comunión íntima con Dios. Cuando sus enemigos lo atacaron, recordó que había cosas mucho más preciosas que la gloria humana y la prosperidad. Mejor una onza de la gracia divina lograda mediante la oración que una tonelada de los bienes mundanos. Postrarse ante Dios y honrarlo sin importar el costo, porque Él es digno, es mucho mejor aún si el costo implica caer en la boca del león. Es mucho mejor aún si el costo implica caer en la boca del león. Esa fue la convicción de Daniel. Y dice la oración: Padre Dios, ayúdame a tener el valor de ser un Daniel en el día de hoy. Hazme un príncipe de la oración. Amén. Bendita la palabra del Señor, hermanos. Creo que definitivamente es muy probable que no estemos ninguno de nosotros expuestos a una situación ni siquiera parecida a la que vivió Daniel. Él había recibido la noticia de que el rey Darío había firmado un edicto motivado, instigado por aquellos hombres envidiosos, aquellos sápatras que tenían celo de Daniel, y como no podían encontrar en él ninguna cosa mala, dijeron, bueno, la única forma es que lo hagamos en algo que esté relacionado a la ley de su Dios. Y entonces fueron a ver al rey y le instigaron, lo envenenaron, y como a estos monarcas eran muy amantes de sí mismos, ese culto a la personalidad que no dejan de tener algunos de los que están en el poder, y fue llevado instado por estos hombres para que construyera dijera un edicto de que todo aquel que en los próximos 30 días orare o pidiere a algún otro Dios que no fuera él, lo que casi lo tenían como una deidad, pues que fuera hallado culpable. Y Daniel escuchó el edicto, pero inmediatamente fue a su habitación, como de costumbre, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oraba al Dios de su vida. Para Daniel no hubo intimidación alguna. La religión de Daniel no era una religión de verano, era una religión a prueba de fuego, era una relación con Dios que soportaba cualquier cosa, aún el precio de su vida. No había nada ni nadie que pudiera impedir que este hombre de Dios fiel dejara de orar a la vista de todos, como de costumbre. Decía que es probable que ninguno de nosotros nos hayamos visto en situaciones ni siquiera parecidas, ni nos veamos. Pero la cosa, hermanos, es que la situación puede cambiar en cualquier momento para nosotros. Damos gracias a Dios por el lugar donde Él nos ha traído, o donde hemos venido y se nos han abierto las puertas, como es esta gran nación. Pero los tiempos van a cambiar, y aún aquí va a haber persecución, y va a haber hostigamiento, y nosotros estaremos preparados para ese día. Seremos capaces de ofrecer nuestras oraciones o seguir viviendo nuestra fe cristiana a pesar de la oposición que nos pueda venir. No digo que debemos estar preocupados por eso, simplemente debemos seguir orando y practicando nuestra fe a diario y pedir a Dios la gracia para el momento oportuno, que nuestra fe no falte, como Jesús oró o intercedió por el apóstol Pedro en aquel momento.
en que él iba a ser zarandeado. Yo he rogado para que tu fe no falte. Simplemente seamos fieles a Dios, sigámoslo sirviendo y amando con todo nuestro corazón. Y estoy seguro que la fe no va a faltar, la gracia no va a faltar en ese momento de dificultad, de prueba, o donde tengamos que testificar de nuestra fe en Cristo a pesar de que nuestra vida se ponga en peligro. Por eso llamó a este devocional oraciones valientes, porque son ofrecidas en un contexto de sufrimiento, en un contexto de dolor, en un contexto aún de peligro para la vida. Y debemos pedir al Señor que eventualmente, si las circunstancias cambian para nosotros aquí, podamos dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, con todo valor, hermanos. Se dice fácil, dicen algunos, y es cierto, se dice fácil. Lo que no es fácil es cuando llegue el momento. Pero la gracia de Dios no ha de faltar, porque Él es fiel a sus promesas. Y si nosotros somos fieles, Él va a darnos la salida, nos va a dar el valor, si fuera necesario en unas circunstancias como esa, para incluso morir por Jesucristo. Quiero contarles acerca de un Daniel un poquito más moderno, ya no tanto para nosotros, porque sucedió hace algunos años. Un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, no sé si estará bien pronunciado el apellido, pero este hombre, Bonhoeffer, fue un teólogo y pastor luterano. Se le acusó injustamente de haber participado en una conspiración para asesinar al tristemente célebre, que no quisiera ni mencionar su nombre, Adolfo Hitler. Bonhoeffer fue alguien definitivamente que se opuso al nazismo y estuvo involucrado en movimientos que estaban destinados a ofrecer la resistencia, pero jamás se pudo ver culpabilizado de querer la muerte de Hitler por asesinato. Tal es así que en el año 90 Alemania, el gobierno alemán, pues ya liberó a Bonhoeffer de cualquier cargo en ese camino. Pero en aquel entonces fue aprisionado y estuvo 1 año y medio preso. Dicen que una y otra vez venía un oficial alemán que estaba quizás a cargo de su cuidado o la alimentación. No sé, no recuerdo los detalles, pero este oficial venía y encontraba a Bonhoeffer orando. Y la furia era tal que le caía a golpes, una y otra vez. Lo golpeaban muchísimo, pero seguía este hombre de Dios orando a pesar de la golpiza que le daban para que no lo hiciera. Y todos los días esto se repetía hasta que ya estaba exhausto y bien. El hombre le dice, pero no entiendo por qué razón continúa usted orando, ¿por qué oras tú? Y Bonhoeffer le dijo, entre otras cosas, oro por usted. Pues no sabemos, no sé en qué habrá terminado aquello, pero él oraba por aquel hombre que lo maltrataba. Pero ahí no termina el asunto. Este hombre estuvo 1 año y medio preso y finalmente lo condenaron a morir ahorcado. El 9 de abril del 1945, este hombre de Dios fue ahorcado. Pero cuenta el doctor de la ejecución que Bonhoeffer, no sé cómo, Bonhoeffer, este pastor, fue desnudado completamente para poner en vergüenza su vida, ¿verdad? Mientras él estaba allí ya pronto a ser ejecutado, dice que pronunció unas últimas palabras y estas fueron: este es el fin, para mí el principio
de la vida. Él sabía que iba al encuentro con su Dios. Pero este doctor cuenta que antes de subir a las escaleras hacia la horca, el pastor se arrodilló a orar. Sin dudas, una oración valiente, de la cual no tenemos registro de las palabras, pero sí el testimonio de este doctor que dijo que jamás había visto morir a un hombre con tanta devoción hacia su Dios. Qué hermoso testimonio. Aún a las puertas de la muerte, desnudo, en vergüenza para todos aquellos que estaban allí, pero sin dudas ante el rostro de satisfacción de Dios, que quizás solamente él podía imaginar, sonriendo y viendo cómo este valiente, este hijo de él, iba a entrar a la patria celestial. Y momentos antes de morir, se arrodilló para ofrecer a Dios una oración. Quizás pidió misericordia por aquellos que lo estaban ajusticiando. No sabemos. Lo cierto, hermanos, es que debemos vivir valientemente para morir valientemente. Debemos hacer lo que la Biblia nos llama a hacer, un examen de nuestra fe, de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Pórtense como gentes de valor. Hay algunas personas que no entienden mucho este asunto de ser valientes como son valientes los cristianos. Para algunos sería más cobardía que otra cosa el permanecer en obediencia y en sujeción a Dios, aun cuando el viento nos es contrario. Pero para Dios, hermanos, es algo de valor. Dice la Escritura que a estos que no conocen a Dios, que no se han rendido al Señor, que no conocen el amor y la misericordia de Dios, a estos, dice el apóstol Pedro, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No importa lo que el mundo diga, hermanos, agrademos solamente a Dios y oremos siempre en nuestra rutina diaria para que el día en que las circunstancias cambien y se pongan difíciles, también sepamos seguir ofreciendo a Dios nuestra adoración con las ventanas abiertas, como lo hizo Daniel. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Vamos a hacer una oración más por las necesidades de nuestro pueblo. Te damos gracias, Padre, porque podemos interceder los unos por los otros y acercarnos a ti por medio de nuestra fe en Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos y reconocemos que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Quiero rogarte, Señor, que tú sigas, Padre Santo, pendiente a las peticiones que tenemos en relación al empleo, Señor, al trabajo que necesitan algunos hermanos, como nuestro hermano Emanuel, nuestro hermano Iván Martínez, que tú, Señor, suplas para ellos este lugar donde ellos han de trabajar o estas obras que en el caso de nuestro hermano Iván necesita para tener, Señor, entrada a su casa de pan. Te pido que tú abras puertas para ellos. Y te pedimos también, Señor, por Michael, por Lambert, que en su momento, Dios, tú también proveerás para ellos un empleo estable. Pedimos que esta situación pronto pase, Señor, y podamos todos estar nuevamente con la seguridad de que el empleo no va a faltar, Señor. Te pido que seas también con los hermanos que están sufriendo
alguna dolencia, alguna enfermedad, Señor, te pedimos que tú seas con ellos y les fortalezcas y le des de tu gracia a nuestras hermanas ancianas, Señor, de nuestra iglesia. Auxíliales, Señor. Gracias por la vida que tú has dado a todos hasta este día, por el cumpleaños de nuestra hermana Brenda, Señor, en el día de ayer. Bendice a Brenda, a su familia, que ellos puedan, Señor, seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Ayuda, Señor, a los jóvenes en sus estudios, a los niños de nuestra iglesia, de todas las iglesias, Señor, y rogamos que tú seas con ellos. Seguimos pidiéndote, Padre, por nuestra hermana Fabiola y nuestro hermano Eduardo, pastores de la iglesia de Las Palmas, que están atravesando una situación difícil ahora, Señor, la pérdida de su papá de Fabi. Consuélales y fortaléceles, Señor. También ha habido un deceso, ahora no recuerdo el nombre, un pastor en el Valle, Señor, de Guadalupe, creo que se llama. Te pido en el nombre de Jesús que consueles a la viuda, que le fortalezca, Señor, la esperanza en su corazón sea más fuerte que el dolor. Así, mi Dios, sé con nosotros en el resto del día. Bendice el domingo, que es el Día de las Madres, que no vamos a poder celebrar como quisiéramos, pero que al menos, Padre, no falte una palabra inspiradora para cada madre que nos pueda escuchar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que aquellos que tienen la bendición de tener a sus madres vivas, Señor, puedan hacer algo especial por ellas. Sobre todo recordarles cuánto la aman y valoran, Señor. Bendice a cada madre en todo el mundo. Despídenos de este tiempo, Padre, pero no de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con todos.